Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Hoy vamos a ver cómo vamos a montar una batería con celdas de LiToCALA de LiFePO 4. Últimamente la gente está haciendo ya muchas baterías y sobre todo para poner instalaciones fotovoltaicas y demás, y están usando este tipo de celdas. Fijaros, LiToCALA 32700 de 7000 miliamperios, 3,2 voltios nominales, ¿vale? Este tipo de celdas tienen un voltaje diferente a las 18650, pero dicen que son mucho más seguras y que no arden. Yo digo que sí arden, pero bueno, donde haya una combustión y oxígeno, arde todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a utilizar estas celdas que os he comentado. Mirad, por aquí tengo unas cuantas celdillas, ¿no? Ya podéis ver. Y vamos a hacer una 4S en 3P, ¿vale? Vamos a tener 4 series y 3 en paralelo, que nos van a dar un total de 3 en paralelo, pues 21 amperios de capacidad. Vale, la voy a hacer con holders. Voy a intentar hacerlo con holders. Fijaros, aquí tengo ya un paquete. Son pilas bastante grandes, ¿eh? Ya tengo un paquete ya montado en los holders. Y vamos a ponerle esta tira de níquel puro, especial para estas medidas de LiFePO 4, ¿no? De este tipo de celdas, que son unas celdas, ya os digo, bien grandotas, que nada tienen que ver con las 18650, fijaros. Fijaros qué diferencia. Venga. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es una batería y luego para que veáis, la voy a montar aquí dentro. Esto es una caja, la cual, pues bueno, se desmonta. Tiene ahí su habitáculo para meter las baterías con 4 tornillitos. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace de compra de la caja, de las celdas, de los holders. Por aquí tenemos el BMS 4S de LiFePO 4. ¿Vale? De 60 amperios es este. Mirarlo al tema que iba de la caja verde. Bueno, la verde, pues bueno, sin más. Podéis coger la negra, del color que más se os antoje. En esta cajita viene el borne de conexión, positivo, negativo. Esta va a ser la toma de carga. Y aquí tenemos un pequeño voltímetro que nos va a marcar pues la capacidad a la que se encuentra la batería, ¿vale? Nos trae los cables, el voltímetro, la toma de carga hay que ponerle los cables y la toma de descarga, que serían estos 2 tornillos, viene esta cajita para poner aquí unas virolas en el positivo y en el negativo y acorde a eso poner un cable acorde, ¿vale? Y luego pues conectarlo al BMS, ¿vale? Pues bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Pues muy sencillo, por soldar las celdas. Soldar las celdas, mirad, por aquí tengo ya las tiras de níquel cortaditas, fijaros cómo están, ¿vale? Y esto es muy sencillo, mirad, bueno, igual lo cojo y lo voy a poner a cámara rápida y así lo veis cómo lo monto. Bueno, vale, mirad, he soldado este lado, ¿vale? Y lo podéis ver. Y ahora, como hay que hacer la continuación de estas series, lo que he hecho aquí en estos holders ha sido cortarlo, porque si no son holders de 6 celdas y claro, no me va a dar luego sino para doblar, ¿vale? Seguir conmigo y ahora enseguidita lo vais a entender. Claro, que será,
Bueno, pues ya está. Tenemos ya las celdas soldadas, ¿vale? Ya lo podéis ver. Vamos a ponerlo de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es doblarlas. ¿Para qué voy a doblarlas? Para conseguir la serie y que luego me entre en la caja verde, ¿vale? Las voy a doblar ahí. Y estas también las voy a doblar a la vez que las otras. Claro, estas tres. Sí que nos conviene igual, mirad, antes de doblarlo, ponerle a esta también la tira dobladita y ya soldada para que no se nos menee este pack. Este pack de aquí, ¿vale? Mirad, ponemos ahí y vamos a soldarle. Así va cogiendo todo como más consistencia, ¿vale? Venga. Pero si lo sueldo luego no lo voy a meter en todo. Bueno, vale, pues mirad, aquí tenemos ya la 4S3P montadita. Habéis podido ver el proceso en cámara un poquito rápida, ¿vale? Y sí que es cierto, pues bueno, que ya veis que he tenido que cortar aquí los holders un poquito para que... Yo quería utilizar los holders sí o sí porque le da bastante más estabilidad a lo que es la batería en sí, ¿vale? Entonces, ahora mismo, después de que ya tenemos aquí positivo y negativo, en este lado nos hace la serie, pues ya podemos coger y comprobar, pues por ejemplo vamos a comprobar el voltaje, ponemos en auto, por cierto, este medidor, este tester es una auténtica gozada, mirad, le ponemos aquí y comprobamos que nos da efectivamente 12,87 voltios, lo tenemos ya preparado la batería. Eso sí, tenemos que conectarle el BMS. Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es prever dónde vamos a colocar el BMS dentro de la caja, ¿vale? Porque teniendo aquí la caja, vamos a ponerle la caja y abrimos la caja y lo que es la batería, ¿vale? Poner siempre guantes. Y las gafas, bueno, las gafas me las he quitado porque no voy a soldar más. Siempre conveniente gafas. Y lo que es la batería la voy a meter de esta manera, como os podéis imaginar. Así. Vale. Mira, fijaros que no me sobra mucho espacio por ambos lados, ¿no? Entonces, por ambos lados lo que vamos a hacer es meterle los cables del positivo y del negativo aquí. Y el BMS, por lógica, lo vamos a poner en un lateral y en la parte de arriba. Entonces lo sacamos, la batería, y el BMS, digamos que va. Sí, vamos a ponerlo en este lado. ¿Sabéis por qué? Para que no nos moleste los puntos de control. De esta manera lo vamos a poner así
vamos a poner, porque claro, el negativo va a ir ahí. Sí, el negativo va a ir ahí. Así que mejor en el otro lado. Venga, lo voy a montar y os enseño ya cómo me queda este BMS. Pues mirar, ya he puesto el terminal para el negativo, como habéis podido ver en la imagen, y también he puesto la toma de carga del negativo, directamente la toma de carga que está por este lado. Vale, le he puesto un terminal, un 6-6, ¿vale? SC6-6. Y bueno, adecuado un poquito a esta sección de cable y a esta, a las dos conjuntas, ¿vale? Habéis visto aquí que he soldado el negativo del BMS, ya lo podéis ver, que está soldadito, esto va a quedar así fenomenal. Y ahora voy a soldar el positivo por aquí, le voy a llevar por este lado, por este lateral, que me sobra por aquí un poquito de espacio, y luego voy a calcular, voy a ponerle también un terminal aquí, junto al positivo gordo de descarga, y voy a calcular más o menos, metiendo ya la batería dentro del habitáculo, para ponerlo así y no tener un montón de cable de sobra, porque luego, contra más cable tengamos de sobra, peor nos va a venir, ¿vale? Entonces dejamos el cable justo. Venga, os muestro cómo hago la soldadura del positivo hasta el terminal de aquí abajo, y luego vamos ya a la sección de la coletilla, como digo yo, del BMS. Venga, seguimos ya.
Bueno, ya habéis visto que es muy sencillito, ¿no? Colocar un BMS, lo que son los cables de fuerza, ¿vale? El azul al negativo de la serie de la batería, el negro que sale del BMS directamente al borne de la conexión y el positivo directamente al borne de la conexión. Cargador al positivo y el positivo también, o sea, y el negativo al BMS de color negro. Fácil y sencillo. Ahora vamos a ver cómo se instalan los cables del BMS de control, que lo voy a poner así para que lo veáis cómo se hace. Por este lado, así. Vale. Le ponemos aquí un poquito de cinta Kapton para que no haga ninguna conexión indeseada estos terminales mientras hacemos la instalación, ¿vale? Luego se la podéis quitar o se la podéis poner lo que vosotros se os antoje. Eso ya a gusto de cada uno. Y aquí tenemos los cablecitos de control que vamos a llevar a través de esta cinta de cebada que he puesto por aquí, ¿vale? Le voy a poner un poquito, mirad, esta cinta, que es una cinta de doble cara, que nosotros la instalamos así, y nos va a permitir que los cables vayan pegaditos, ¿vale? Que vayan pegaditos a la cinta de cebada y que no se nos muevan, que eso viene muy bien a la hora de la instalación. Ahora quitamos la cinta esta, ¿vale? Quitamos lo amarillo, que digamos que es la otra cara de la cinta. Ya podéis ver aquí brillante cómo se pega mi dedo, ¿vale? Pues ahí se van a pegar los cables de control. Así que venga, me pongo a ello y os enseño cómo queda. Bueno, ya habéis visto cómo he soldado todos los puntos de control. Aquí tengo el pin conector, ¿vale? Y suele ser recomendable, bueno, pues hacer un testeo 322 de todas las series que estén bien, ¿no? 640, 966 y 1289. Vale, si vamos a los bornes de salida de esta batería, ¿vale? Mirad, voy a ponerme así para que lo veamos todos. Ponemos positivo, negativo y mirad lo que nos da el tester. Pues no nos da absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está el conector del BMS está desconectado, por lo tanto el negativo no da salida. Sí que debería dar unos voltios, no sé por qué, pero bueno, ahora lo vamos a comprobar enseguidita, ¿eh? Si le ponemos así, no tiene nada. Ahora le conecto el pin al BMS y vamos a ver qué es lo que pasa. Si ya nos marca salida de voltaje.
el BMS. Ya lo tenemos metido, ¿vale? Vamos a los bornes. Vamos a comprobar que en los bornes de conexión tenemos ahora voltios de salida del BMS. Y efectivamente, ¡voilà! Ahí tenemos los 12,89 voltios que nos da la batería sin BMS y con BMS, como debe ser. Hay a veces que suele dar un poquito menos de voltaje de la salida del BMS y no pasa nada, funciona también perfectamente, ¿vale? Entonces ahora ya lo que me queda es sellarle bien, meterle un poquito aislante y demás, por todos lados, pero realmente no hace falta porque va a ir dentro de la caja, una caja que va a ser estanca, que tiene sus tornillos de fijaciones y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es muy sencillito ya lo que nos queda. Vamos a darle, vamos a meterle, bueno, vamos a comprobar también antes de cerrar todo, ahí está, que nos marca que está cargada al 100% ahora mismo, y lo que nos queda es meterlo ya dentro del cajón y os muestro cómo queda. Bueno, mirad, pues quería enseñaros que le he dado un poquito de cinta Kapton también por encima para que no se mueva el pin conector, para que los cables estén ahí más protegiditos también, las tomas, los puntos de control, las soldaduras que me habéis visto hacer también con cinta de cebada, cinta Kapton. Vamos, que el paquetito de baterías que quede lo mejor posible protegido por todos los lados, ¿vale? Y ahora simplemente ya vamos a introducir el paquete de baterías dentro de lo que viene siendo el habitáculo, que entra clavado, o sea, no hace falta que le metamos ninguna cosa más adicional, os lo puedo asegurar, que no se va a mover. Antes lo he metido y para volverlo a sacar me ha costado, pero bastante, ¿eh? O sea, esto y en su posición habitual, que va a ser así para arriba, no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora ya solamente, pues nos queda poner los 4 tornillitos que tenemos por aquí. 4 tornillos, 1, 2, 3, 4. Mira, así, para cogemos y apretamos. 1, 2, 3, a ver, y aquí tenemos el 4 tornillo. ¿Os suena este atornillador, no? Que hice una review un poquito, que me salió uno defectuoso, pero vamos, funciona estupendamente este atornillador. Venga, vamos a terminar de apretar esto en condiciones. Ahí, a ver, un destornillador, porque a veces la cabeza no llega bien y hay que hacerlo con un destornillador. Bueno, y ya está, chicos. Fijaros, ya tenemos una batería de 12 voltios, LiFePO 4, que pesa muy poquito, andará sobre los 3 kilos más o menos, con su toma de carga normal y corriente. Le hemos puesto unos cables un poquito más gorditos para que acepte una carga, por ejemplo, de 4 amperios a la hora. Entonces, si son 21, pues bueno, pues en unas horitas estaría 4, 8... 16 en 5 horitas estaría cargado, ¿no? Bueno, depende de qué cargador le metamos, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un cargador por ahí de la marca Watte de 4 amperios a la hora de carga, ¿vale? Mirad, ahora os voy a enseñar el cargador antes de finalizar el vídeo, que me gusta que veáis este tipo de cargadores, ¿vale? Mirad, qué cargadores más chulos tienen de la marca Watte, que no son muy caros, que por un poquito más tenemos unos cargadores, pero súper chulos. Mirad, cargador de LiFePO 4, tiene para litio, para ácido plomo, y mirad, aquí tenemos el voltaje, ¿no? 14,6 voltios al máximo, y este es de 3 amperios, ¿vale? Y fijaros por aquí, esto es aluminio, todo aluminio, que disipa el calor perfectamente. Conector, un enchufe, pues eso, europeo, y por este otro lado pues tenemos un ventilador fusible y los LED, que nos marca que está cargando cuando los dos LED están en rojo. Yo en este le voy a tener que adaptar la clavija, la toma de carga, porque me trae un XLR, ¿vale? Entonces pues meter aquí un XLR un poquito mal, ¿vale? Tendré que adaptarlo y
lo pondré a cargar para comprobar que la batería funciona perfectamente. Y antes de dar por finalizado este trabajo, espero que os haya gustado cómo os he enseñado a hacer este tipo de baterías para motocicleta, para vehículo eléctrico. Dar las gracias a Juanmi del grupo de LifePo 4, el cual, pues bueno, tiene un gran grupo en el cual está haciendo un trabajo de la leche. También tiene un canal de YouTube que os dejaré por abajo en los enlaces, en la descripción del vídeo también, para que le echéis un pequeño vistazo. Y, como no, el sello de identidad de la batería. ¿Vale? Una batería de 21 amperios. Qué chulo queda, qué guapo queda, ¿verdad, chicos? Venga, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo, ¿vale? Me dejáis un like si os ha gustado, suscribíos a mi canal por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.